Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Zacapazla y en este video voy a mostrarles un sistema realizado con C Sharp y con una conexión a una base de datos en SQL Server. Como introducción, tenemos que este proyecto va a ser desarrollado en C Sharp y tiene como objetivo desarrollar un sistema básico para la gestión de sucursales utilizando una base de datos en SQL Server. En esta fase inicial, el sistema se va a enfocar en la implementación de dos tablas clave, que vendrían siendo sucursal y dirección. La tabla dirección almacenará información sobre la ubicación física de las sucursales, incluyendo campos como el número exterior, número interior, calle, colonia, municipio, estado y código postal. La tabla sucursal, por su parte, contendrá los datos de cada sucursal, como el nombre y un contador de pedidos, además de una clave foránea que vincula con la tabla dirección. Como objetivo para este proyecto es desarrollar un sistema básico para la administración de sucursales en C Sharp y SQL Server, centrado en gestionar ubicaciones y datos esenciales de las sucursales. El sistema permitirá almacenar y organizar la información de sucursales y direcciones, sentando las bases para futuras expansiones que incluirán la gestión de empleados, inventarios y ventas. Como costos de back-end y front-end, tenemos que la generación del script tomamos en cuenta el tiempo, que fueron un total de 12 horas y 70 pesos cada hora, lo que en total nos dio 840 pesos. Como operaciones Scrub contamos que nos tomó un total de 10 horas por 70, que nos dio un total de 700 pesos. En la parte de front-end, que sería el diseño, calculamos que fueron como 15 horas por 100 pesos la hora, que nos dio un total de 1500 pesos. Como total fueron 3040 pesos, lo que nos daría un valor aproximado del sistema de 3040 pesos. Bueno, en este caso lo que yo hice fue declarar varias clases, pero nos centraremos en dos clases en específico, que esta primera, que se denomina dirección 2, está diseñada para almacenar toda la información que necesita sobre una dirección. Su función principal de esta clase va a ser que va a actuar como un modelo, o más bien como un contenedor de datos, que puede usarse para representar las direcciones en nuestro sistema. Aquí tenemos declarado las propiedades, que vendrían siendo los campos que están ubicados en nuestra tabla en SQL Server, que viene siendo el ID, el número exterior, el interior, la calle, colonia, municipio, etcétera. ¿Cómo funciona? A través de este constructor permite inicializar la clase directamente con toda la información necesaria en una sola línea de código. ¿Por qué nos va a ser útil esta clase? Nos va a ayudar a guardar las direcciones en nuestra base de datos, enlistarlas en un Data Grid View y filtrar, buscar o actualizar nuestra información. Ahora tenemos dirección DAL. Esta clase funciona como un puente entre nuestro sistema y nuestra base de datos. Nos va a permitir las operaciones que serían agregar, leer, actualizar y eliminar. Está estructurada de manera para que podamos trabajar con la clase dirección 2, que vendría siendo esta. Dice, en los principales métodos que tenemos agregar dirección, que este método toma un objeto de dirección 2 y lo inserta en la base de datos. Construye una consulta SQL insert con parámetros para evitar inyecciones SQL. Usa la clase SQL Command para
poder ejecutar la consulta. También tenemos el método presentar registro. Este método nos va a devolver una lista de todas las direcciones en la tabla dirección. Ejecuta este comando para poder recuperar todos los registros de nuestra base de datos. Usa SQL Data Reader para leer los resultados y convertir cada registro en un objeto de tipo dirección 2. También tenemos el método de modificar dirección. Este método actualiza los datos de una dirección existente. Utiliza una consulta SQL Update que toma el objeto de dirección 2 y actualiza los campos en la base de datos usando su ID. Como en los otros métodos, se asegura los parámetros para evitar problemas de seguridad. También tenemos el método de eliminar dirección. Este método elimina una dirección de la base de datos basado en su ID. Ejecuta una consulta SQL delete. Trabajan con conexión a la base de datos, usando la clase SQL Connection que se obtiene de un método externo llamado bdgeneral. Obtener conexión, que vendría siendo esta clase de aquí, donde es nuestra cadena de conexión hacia nuestra base de datos en SQL Server. ¿Por qué nos va a ser útil esta clase? Esta clase nos va a ser útil para centralizar todas las operaciones de nuestra base de datos relacionada con nuestra tabla de direcciones, pero también nos va a mantener mantener una lógica en nuestro código, separando el acceso de datos y siguiendo buenas prácticas de estructura en la implementación de nuestros formularios para agregar la función en cada uno de los botones. Como vemos, las mismas propiedades de las clases que explicamos anteriormente aplicarían también para la tabla sucursal. Aquí tenemos sucursal y aquí tenemos sucursal DAL. Esta es como un poquito del script que usamos para la creación de nuestras dos tablas, y esto nos va a ayudar para la inserción de datos desde nuestro sistema hecho en Visual Studio Code en C#. Pues este sería la presentación de nuestro sistema. Como vemos, aquí tenemos la tabla de dirección y sucursal, donde si nos vamos a dirección, vemos que nos representa los datos a través de los métodos que mencionamos de nuestra clase de AR. Como ejemplo, vamos a agregar una sucursal de manera rápida. Gales, colonia pondremos Atempan. Aquí también pondremos Atempan. En estado Puebla, en código postal 73900. Lo agregamos y como vemos se nos ha agregado una nueva dirección. Con estos botones cada uno manda a llamar los métodos que declaramos en nuestra clase dirección DAL. En el caso de que queramos modificar alguna dirección, nada más lo seleccionamos y nuestros textbox se van a llenar automáticamente. Por ejemplo, aquí en municipio le cambiamos a Teciutlán, por ejemplo, y como vemos dice que esto fue modificado de manera exitosa. Y como vemos, la modificación se ha realizado de manera exitosa. Ahora, para relacionar esa dirección, necesitamos relacionarla con una sucursal. Aquí pondríamos el ID de la dirección que acabamos de crear, que en nuestro caso fue el número 7. Nombre de sucursal pondremos Chedraui, no, Plaza Cristal. Y de pedidos pondremos 10. Y como vemos, ya se ha agregado de manera exitosa.
En el caso de que lo queramos modificar, también sucede de manera exitosa. Y si lo queremos eliminar, también lo elimina. Así haríamos lo mismo con dirección y lo elimina de manera exitosa. En este apartado tenemos el nombre de todas las sucursales con los datos organizados de mejor manera. Aquí lo podemos buscar a través del nombre. Como vemos, aquí está. O podemos visualizar todos. Conclusión, tenemos que las bases de datos relacionales son una de las tecnologías más fundamentales en el manejo de la información estructurada. Su principal ventaja radica en su capacidad para organizar datos en las tablas relacionadas, lo que le permite almacenar grandes volúmenes de datos de forma eficiente y coherente. Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias por ver este video.